Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es el de generación de vapor. Bien, primero que nada quiero hablarles un poco acerca del vapor. ¿Cuál es la utilidad de vapor? El vapor es el agua, pues básicamente que se encuentra en estado gaseoso y tiene un uso importante en la industria, particularmente en la industria alimentaria, debido a que es relativamente fácil de transportar el vapor, es relativamente barato de producir. Los desperdicios de vapor no son tan costosos, pero tiene un valor importante, y es que recuerden en termodinámica que nosotros podemos tener agua a 100 grados centígrados líquida y podemos tener vapor también a 100 grados centígrados, pero obviamente en estado gaseoso, ¿no? Es decir, el agua en estado gaseoso. Cuando nosotros tenemos un vapor, el vapor tiene una cantidad de energía por mucho superior que el mismo fluido a la misma temperatura, pero en estado líquido. Es decir, un fluido estando vaporizado tiene una cantidad de energía interna muy, muy grande. ¿Qué significa esto? Si nosotros transportamos el vapor de un sitio donde lo generamos a un equipo que requiere calor, pues simplemente con el hecho de que ese vapor se condense, al condensarse, este va a liberar una gran cantidad de energía, y esa gran cantidad de energía la podemos aprovechar para pasteurizar alimentos, para esterilizarlos, para calentar algún proceso, no sé, algún proceso de calentamiento en general. Um, esta versatilidad que presenta el vapor, pues es muy utilizada en la industria. Los equipos que utilizamos para poder generar vapor de agua se conocen como calderas. Las calderas son, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá. Acá podemos ver tres calderas. Las calderas, esto que vemos acá, es una sola caldera. La caldera es un equipo que normalmente, para generar vapor de agua, lo que hace es quemar un combustible. En, en general, nosotros podemos producir vapor de agua simplemente calentando el agua hasta que llega el punto de ebullición. Y la manera de calentar el agua puede ser de dos maneras. Primero, quemando un combustible, que es la manera más utilizada en todo el mundo. Y la segunda, pues puede ser con una simple resistencia eléctrica. Ahora, la manera más empleada, que es la de utilizar un combustible, es así debido a que sale más barato quemar un combustible que simplemente utilizar resistencias eléctricas. De hecho, usar resistencias eléctricas ya deja de ser viable industrialmente, y solo se suelen tener calderas eléctricas para pequeñas aplicaciones. Es decir, estamos hablando de calderas muy, muy pequeñas. Las calderas utilizadas industrialmente, como esta que tenemos en la imagen, son calderas que funcionan con un combustible. El combustible que puedan utilizar es variado, es decir, podemos estar hablando de combustibles gaseosos, líquidos o sólidos. Por sólidos, pues pudiera ser carbón, ¿no? Sin embargo, las calderas que funcionan con combustibles sólidos no son muy empleadas. En la industria de plano no se suele utilizar, mucho menos en la industria alimentaria. Los combustibles más utilizados son el diésel y en cuanto a los líquidos, y de los combustibles gaseosos se suelen utilizar el gas natural y el gas licuado o gas LP. Um, Entre los combustibles líquidos y los combustibles gaseosos es preferible utilizar los combustibles gaseosos. Los combustibles gaseosos presentan, al momento de quemarse, logran desprender una mayor cantidad de energía. ¿Y qué significa eso? Que podemos generar más vapor con menos combustible. Por otro lado, es más barato utilizar combustibles gaseosos que combustibles líquidos. De hecho, inclusive las plantas termoeléctricas que tenemos acá en Mérida, ¿no? La termoeléctrica 2 y la 3. Estas dos plantas funcionan mucho mejor cuando operan con combustible gaseoso. Sin embargo, funciona mucho mejor porque es más barato, es más fácil de manejar el gas, es más, al fin de cuentas es más rentable. Pero bueno, acá desafortunadamente en Mérida llegamos a tener el problema de que de desabasto de gas. Uh, de hecho, más que una termoeléctrica, en Mérida nos falta
líneas que nos surtan gas natural o gas licuado. Pero bueno, ese es otro cuento. Bueno, las calderas las podemos clasificar en dos en rubros. Uno que son las calderas acotubulares y en otro las calderas pirotubulares. La diferencia es muy simple. En las calderas, pues para poder operar, para poder generar vapor de agua, están cargadas, son tanques que tienen en su interior agua. Y lo que se hace es estar quemando un combustible que, bueno, el calor se cede al agua y termina evaporándose. Ahora, ambos diseños de calderas, tanto las acotubulares como las pirotubulares, tienen una especie de banco de tuberías. Ahora, en el banco de tuberías, dependiendo de la disposición interna de la caldera, es si se denomina acotubular o pirotubulares. En el caso de las calderas acotubulares, el agua pasa por dentro del banco de tubos, de tal manera que el combustible cuando se está consumiendo genera vapor y calienta estos tubos. Al calentar los tubos lo suficiente como para vaporizar el agua, pues el vapor de agua sale por la parte de arriba. En el caso de las calderas pirotubulares, como esta que tenemos a la derecha, lo que pasa por dentro de los tubos es el gas de chimenea. ¿Qué es el gas de chimenea? Pues son los vapores que salen después de haber quemado el combustible. Es decir, es exactamente lo contrario que en las acotubulares. Por ejemplo, todo este depósito está lleno de agua y por dentro de los tubos lo que está pasando es gas de chimenea. En el caso de las pirotubulares, el combustible se quema en una sección que se llama hogar, que ahora les muestro una imagen. Se quema el combustible, se va al fondo de la caldera y luego regresa a través de todos los tubitos, de todo el banco de tubos que tiene la caldera. A veces puede dar 2 o 3 pasos en las tuberías hasta finalmente salir el gas de chimenea. De hecho, lo que calienta en una caldera realmente son los gases. Cuando nosotros quemamos un combustible, ese combustible pues genera gases de chimenea, ¿no? Que es el CO2, el vapor de agua que produce debido a la combustión. Estos gases de chimenea pues están a una temperatura lo suficientemente alta que al pasar por los tubos terminan calentando el agua en contacto con los tubos. De hecho, una característica de estos equipos es que los gases de chimenea y el agua, es decir, la zona donde se quema el combustible y el agua nunca están en contacto directo. Siempre los separa una tubería o una cañería. Esto hace que pues, el agua no esté expuesta directamente y no exista cierta contaminación. Las calderas más empleadas en la industria son las pirotubulares. Porque, pues bueno, la economía, el costo del equipo, sus rangos de operación, son definitivamente las calderas más empleadas en la industria. La diferencia entre las calderas pues es fácil, ¿no? Acotubulares, pues el agua pasa por dentro de los tubos. Pirotubulares, pues los gases de chimenea pasan por dentro de los tubos. Las características principales que tiene una caldera pirotubular, acá les voy a hablar básicamente de las calderas pirotubulares porque son las más empleadas, pues, por lo mismo que son las más empleadas en la industria. Bueno, primero que nada tenemos una unidad que controla la combustión del combustible. Pues. Este equipo lo que hace es, bueno, tiene una especie de ventilador o soplador que lo que hace es inyectar aire y por otro lado tiene una especie de atomizador de combustible que quema el combustible alrededor de un cilindro acá, que se conoce como hogar. Este es el hogar de la caldera. Es un espacio donde se está quemando el combustible. Por todo este espacio hay una gran llama de fuego. De hecho, muchas calderas en la parte de atrás tienen una especie de mirilla, un orificio que sirve para ver si está encendido o está apagado la llama, ¿no? Pues, de estar quemando el combustible. Bueno, las calderas pirotubulares se caracterizan porque el tanque en sí es una especie de depósito de agua y el combustible solamente pasa por el banco de tubos. De hecho, cuando se está quemando el combustible, eso empuja la misma generación la combustión del combustible hace que
se genere una presión de gases de combustión y estén pasando por este banco de tuberías que observamos acá. Lo que hace el combustible es que se queman, se van al fondo y regresan en estos mismos bancos de tubos. En estos bancos de tubos es donde intercambian calor con el agua que está fuera de los tubos. A veces, les repito, tiene, por ejemplo, 3 pasos de tubos, es decir, el gas de combustión va acá, al fondo de la caldera, regresa por acá, regresa por este tercer paso y luego sale a una especie de chimenea. ¿Cómo se genera el vapor? Normalmente la caldera está llena hasta cierto nivel de agua, tiene un nivel de agua acá, y lo que hace, pues al estar ganando calor, lo que hace es que se termina vaporizando. Se vaporiza y sale por unas tuberías. Estas tuberías siempre las vemos que son unas tuberías muy gruesas que van hacia arriba. ¿Por qué son muy gruesas esas tuberías? Porque el vapor al generarse pues se expande. Entonces ocupa mucho más espacio que el que se encuentra dentro de la caldera en forma de agua. De hecho, esas tuberías son plateadas. Lo que alcanzamos a observar es como una especie de tuberías plateadas, que ahorita vemos unas imágenes. Realmente lo plateado es una especie de forro cromado, que su función es que no pierda calor a través de radiación. Esa es la única razón por la que tiene un recubrimiento plateado, evitar la pérdida de calor a través de radiación. Bien. En este caso les muestro una caldera, cómo se ve una caldera por dentro sin sus recubrimientos. Esto que vemos acá es una caldera que tiene espacio para 2 quemadores. Puede tener un quemador de este lado o un quemador de este lado, y lo que hace es que pues genera gases de combustión, se van hasta el fondo y luego regresan por estas tuberías. Ya que regresan por las tuberías, vuelven a entrar ahora, pero a través de este tercer banco de tuberías. Lo mismo de este lado. Esta es una santa caldera, como pueden observar, está muy grande. Vean el tamaño de esta persona, este soldador que está acá trabajando, y vean el tamaño de la caldera. Acá podemos observar también en la imagen esto, que es una soldadora pues semiautomática. Es una soldadura que funciona por microalambre, que es la que sirve para estar soldando el tanque, ¿no? Que simplemente es un conjunto de láminas roladas, empatadas, perforadas, etc. El agua, ¿dónde está? Está fuera de los tubos, es decir, todo esto es un tanque cerrado y el agua está en todo este espacio. Está entre los tubos, en todo este espacio que queda acá, este espacio, etc. Es decir, el espacio fuera de los tubos, este es un tanque que tiene acá una especie de lámina rolada y el agua está fuera de los tubos. Si nosotros pudiéramos ver por acá, pudiéramos abrir un hueco acá y ver por dentro de la caldera, lo que vamos a ver es simplemente los tubos, ¿no? Yendo de un lado al otro. Bien. Bueno, a las calderas le pasa lo mismo que le pasan a las ollas en la casa cuando calentamos, las ollas que utilizamos para hervir agua. Normalmente cuando colocas una olla en la estufa, ¿no? Y quieres hervir agua, estas ollas, no sé si han observado que empiezan a formar una especie de sal en las paredes de la olla, ¿no? Se empieza a formar sarro. Este sarro se empieza a formar ya que pues cuando el agua se evapora, pues se va como agua, y las sales que tiene el agua, las sales que naturalmente tiene el agua, pues las tiene que dejar en el depósito. Bueno, las calderas, al estar trabajando de forma continua, forman siempre en sus fondos una especie de agua con una mayor concentración en sales. Es decir, mientras más se va evaporando el agua, más se van concentrando las sales en una caldera. Esta concentración de sales, si se empiezan a incrustar con el tiempo, empieza a ser peligroso para la caldera, ya que pierde eficiencia, genera un montón de problemas técnicos. Bueno, de hecho, para que una caldera pueda operar correctamente, las calderas son alimentadas con un agua suave. De hecho, antes de ingresar el agua a una caldera, esta agua pasa por un suavizador, que lo que hace es retirar la mayor cantidad de sales posibles. Sin embargo, siempre le quedan sales al agua y sales que terminan acá en el fondo de la caldera.
Para evitar que la caldera se dañe y como parte de la operación y el mantenimiento de una caldera, hay que realizar ciertas purgas de agua, es decir, se hace una especie de vaciado de la caldera. Y al vaciar esto, tratamos siempre de hacer que una parte del contenido del agua de la caldera se vaya a un tanque secundario. Este tanque secundario es el tanque es conocido como un tanque de purgas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la construcción de un tanque de purgas de caldera de una planta productora de alimentos de animales. Y solo el tanque de purgas era un tanque de 6 metros de largo, por 1 metro de alto, por 1 metro de ancho. De hecho, las purgas de una caldera, a pesar de haber provenido de agua suave, es decir, técnicamente con bajo contenido de sales, pues las purgas terminan siendo agua lechosa, completamente lechosa, es decir, tiene una especie de polvillo que son sales. Estas sales pues se tienen que tratar en una PETAR, una planta de tratamiento de residuales, con algún procedimiento físico, químico, electroquímico, bueno, el que dispongan las normativas y para el que le dé el presupuesto a la empresa. Pero bueno, no se pueden disponer directamente sobre pues a un pozo, ¿no? Hay que darle una especie de tratamiento a estas aguas. Por otro lado, pues el agua cuando está dentro de una caldera y estarse vaporizando, cuando menos el agua está a 100 grados centígrados. Y cuando se purga de la caldera, pues el agua también está a 100 grados centígrados. Entonces, esta agua a 100 grados centígrados no se puede verter directamente al manto freático, o sea, al subsuelo. Esta agua, de hecho, tiene que pasar por una especie de torre de enfriamiento o tiene que enfriarse por algún proceso físico distinto, por algún intercambiador de calor, lo que sea. ¿Sí? Pero no se puede verter directamente a un pozo así completamente caliente. ¿Por qué? Pues por normativas. De hecho, la purga de calderas se hace de forma automática. Todas las calderas tienen una especie de dispositivo automático que lo que hace es que tiene una especie de una válvula controladora que cada determinado tiempo se abre. La misma presión de este tanque hace que se evacúe el agua de la caldera y se activa durante un tiempo y luego se cierra para que el agua que alimenta la caldera la vuelva a llenar y pueda seguir trabajando. Les repito, es una operación normal del mantenimiento. De hecho, es la parte más importante de su mantenimiento diario porque todo el tiempo está sacando purgas una caldera, sobre todo las grandes calderas en las grandes plantas de alimentos, todo el tiempo están sacando purgas y hay que estar pendiente de que este procedimiento lo esté haciendo correctamente. Hay que tener mucho cuidado porque todo lo que sale de una caldera está a 100 grados centígrados y pues obviamente te vas a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchas condiciones de seguridad al momento de operar una caldera. Normalmente los cuartos de calderas se encuentran en los cuartos de máquinas. Son zonas en las que no suelen haber operadores o obreros trabajando, ya que hoy en día pues las calderas funcionan prácticamente de manera automática o semiautomática. De hecho se pueden controlar hasta de forma remota por computadora y pues eso permite que las calderas estén operando de forma aislada sin ninguna clase de control manual, simplemente una pequeña inspección de vez en cuando. Algo importante pues es que son sitios donde hay mucho calor, por lo mismo que la caldera está quemando combustible, son lugares donde se siente mucho calor. También son lugares muy ruidosos, tienen bombas, motores, que son equipos secundarios, es decir, no pertenecen a la misma caldera, pero son equipos cercanos que funcionan para darle servicio a la caldera y son lugares, hace que los cuartos de calderas o las salas de calderas sean a veces lugares un poco ruidosos. Bueno, hablando un poco de la instalación de una caldera, nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Química tenemos una caldera central que se encuentra en nuestro cuarto de máquinas, el cual se encuentra a un lado de los baños de la parte trasera de la facultad. Esa caldera es una caldera igualita a las que se encuentra en la industria, pero es pequeñita. Es decir, dentro de
Es una caldera industrial, pero es muy muy pequeña. Solamente es para darle servicio a unos cuantos equipos que utilizamos en la facultad. Sin embargo, en la facultad, al no requerir el uso de vapor de forma continua, esa caldera siempre está apagada. Solamente cuando se requiere hacer alguna práctica se enciende. Y en la facultad, de hecho, tenemos de hecho otras calderas, pero son calderas eléctricas. Tenemos, me parece, 3 calderas por allá que son eléctricas. 2 que se encuentran en la nave de tecnología de alimentos. ¿Por qué? Pues ¿por qué se encuentran ahí? Porque muchos equipos de plantas de alimentos requieren vapor de agua para cocción. Entonces ahí se encuentran 2 calderas eléctricas, están grandecitas, pero pues bueno, por más grandes que sean, son de mucho menor capacidad que una caldera de combustible. También tenemos una más en la nave de ingeniería química, que es una caldera bebé, es un juguetito básicamente, nada más es de hecho prácticamente un accesorio de un equipo, que nada más genera un poquito de vapor de agua, pero pues es una caldera. Bueno, en la Facultad de Ingeniería Química, los que han ido a la parte de atrás, a las naves, se han dado cuenta de una serie de tuberías que, bueno, son la serie de ductos que utiliza o por las cuales se transporta vapor de agua. Al final de las tuberías, justo en las tomas, ¿no?, de vapor de agua, encontramos todos estos accesorios que vemos acá. Esos accesorios que vemos acá forman parte de los equipos que requiere una caldera, o sea, que requiere una toma de vapor para poder funcionar como tal. Por ejemplo, esta es la entrada de vapor, es decir, digamos, nuestra toma de vapor, que pasa por un separador, que ese separador lo que hace es quitarle el agua a la línea de vapor. Cuando tenemos una línea de vapor, una especie de tubería por donde está pasando el vapor está perdiendo energía, y al estar perdiendo energía está condensando siempre un poquito. A los equipos siempre hay que quitarles, bueno, antes de utilizar el vapor, siempre hay que quitarles estos condensados a la línea de vapor. Hay que evitar que pasen al equipo que va a utilizar el vapor. ¿Por qué? Pues porque disminuyen la eficiencia de operación del equipo. Los separadores son los encargados de realizar esa operación. Por acá tenemos una especie de válvula reguladora, regulador de presión. A veces la regulación de la presión a la cual está operando la caldera es superior siempre es superior a la atmosférica, ¿no? Pero hay que reducir la presión para que el equipo pueda funcionar correctamente. Muchos equipos tienen unas ciertas condiciones. Este es un equipo, por ejemplo, que usa vapor. Tienen ciertas condiciones de operación y pues bueno, siempre hay que ajustar la válvula reguladora de presión a la condición de presión del equipo, o a la condición de presión que vayamos a utilizar el equipo. Válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad son una especie de control que tienen las líneas de vapor, que su función es que cuando por alguna situación, por algún fallo de caldera o error humano, se genera vapor a muy altas muy altas presiones, pues los equipos no pueden funcionar a esas altas presiones, es decir, se pueden dañar. Por otro lado, también pueden ocurrir accidentes. Las válvulas de seguridad son dispositivos que cuando la presión excede cierto nivel, estas válvulas se abren. ¿Y qué pasa cuando se abren? Pues van a liberar el vapor. Hay que tener mucho cuidado con estas válvulas, porque también, si llegaran a funcionar para liberar vapor, pues no se puede encontrar ninguna persona al paso de estas válvulas. Cuando digan abrirse, se tienen que abrir de forma segura, es decir, que no haya personas acá. ¿Por qué? Pues que el agua va a salir a 100 grados centígrados y pues te va a quemar. Siempre cuando utilizamos el vapor de agua, ya que le estamos dando aplicación, que está cediendo calor a algún equipo, pues la cantidad de energía que requiramos utilizar va a ser directamente proporcional al condensado. Es decir, el agua, para poder ceder energía, lo que tiene que hacer siempre es condensar, convertirse en agua. Entonces, todos los equipos que requieren utilizar vapor de agua finalmente tienen una salida. En esa salida siempre va a haber un condensado, es decir, un líquido saturado. De hecho, las salidas es una mezcla de líquido condensado y de vapor que no alcanzó a condensar. Ahora, estos condensados también tienen una especie de control en la salida, porque no pueden salir así como así. Son líquidos que siguen estando muy calientes, es decir, son líquidos también a 100 grados centígrados al menos, y que normalmente se suelen volver a reutilizar, es decir, estos suelen regresar a la caldera. ¿Por qué?
porque al estar caliente el líquido, es más fácil agarrar para una caldera e inyectarle agua caliente, que ya está caliente, supongamos a 100 grados centígrados, pero líquida, que inyectarle agua a 25 grados centígrados, ya que al quemar combustible, pues obviamente es más fácil simplemente el agua que tenemos a 100 grados centígrados, llevarla a 100 grados centígrados, pero en fase vapor, que llevarlo primero de 25 grados centígrados a los 100 grados centígrados y después vaporizarlo. Es decir, al reutilizar los condensados, lo que estamos haciendo es ahorrar energía. Esto se hace en todas las instalaciones de vapor hoy en día. Este que vemos acá es es el separador que vimos hace un rato. Así es como lucen en la vida real. Y eso es lo que sucede. Es una mezcla que tenemos acá de vapor líquido. Es decir, acá tenemos un equilibrio líquido-vapor. Y lo que hacemos es separar los líquidos, los condensados, porque al principio no nos sirven para lograr calentamiento como tal. Sí pueden calentar, pero pues tienen mucha menos energía que su vapor. Entonces, simplemente es un dispositivo que tiene una especie de deflectores que lo que hacen es acumular el líquido de un lado y el vapor del otro lado. ¿De qué depende esto? O el diseño de este equipo, pues depende de la cantidad de vapor que voy a pasar por este separador. Juntas de expansión. Bueno, algo muy importante que le pasa a las instalaciones que ya llevan vapor de agua es que estas, el vapor se transporta a través de tuberías convencionales. Esas tuberías convencionales, todo metal cuando se calienta se dilata. Y cuando se dilata, ¿qué significa? Que crece. Las tuberías, si dejáramos que se dilataran y crecieran, podrían llegar a reventarse. Para evitar que se revienten, utilizamos estas juntas de expansión. ¿Qué es lo que hacen estas juntas? No se alcanza a ver que parece esto una especie de hule. Estas juntas de expansión lo que hacen es que al crecer las dos tuberías, la tubería de este lado y la tubería de este lado, este hule se encoge. De tal manera que funcionan como una especie de amortiguadores de las tuberías y esto evita que las tuberías se revienten. Obviamente la existencia y el diseño de estas válvulas se generó porque pues en algún momento instalaciones de vapor reventaron. Hubieron accidentes, líneas de vapor que se abrieron de la nada y pues fue precisamente por la dilatación de las tuberías. Así es como se ve en una junta de expansión. Como pueden ver, el tubo que lleva el vapor es es delgado. Esto que vemos acá es simplemente, esto es en material aislante que tienen las tuberías para evitar que pierdan calor y al final se le pone este forro metálico, ¿no? Es un forro brilloso, les repito, porque al ser un recubrimiento brilloso no se pierde energía o se disminuye la pérdida de energía a través de radiación. Esto que vemos acá pues ya es la junta de expansión. Bueno, en esta imagen estamos viendo una línea de vapor. Esta es una línea de vapor, sí, son las tuberías, digamos, principales que transportan vapor. Y quiero que observen algo muy particular, bueno, que tengan en cuenta unas cositas. Todas las líneas de vapor se instalan de forma inclinada, es decir, esta tubería tiene una pendiente. ¿Para qué? Para que los condensados que se están formando dentro de las tuberías, es decir, el pequeño río que se forme en una tubería, el charquito, vaya corriendo y se vaya al final de la tubería y se pueda recuperar. Por otro lado, las tomas de vapor siempre se instalan de forma ascendente, es decir, se instalan hacia arriba, dan una vuelta y luego caen. ¿Para qué? Pues porque obviamente el líquido no puede ir hacia arriba, entonces todos los condensados que están dentro de la tubería siguen pasando y solamente los vapores pasan a la toma, ¿no? de vapor. Es una toma de vapor como que clausurada o por habilitar. Esta toma de vapor que ven sube y ya se va una válvula y por acá debe haber más instalación, ¿no? Es decir, toda la instalación que requiere una toma de vapor, como es el separador y otros accesorios que les mostré hace un rato. Aunque la toma de vapor se pone hacia arriba para que solamente haya vapor, aún así en este lapso se empiezan a formar vapores. Esos vapores son los que se quitan después en el separador y las purgas. Bueno, chicos, hasta acá ese es el video de introducción acerca de calderas y de vapor de agua. Les voy a compartir otros videos para que puedan
pues conocer un poco más acerca de cómo funciona una caldera, cómo se ve una caldera por dentro. Am, Unos videos por allá para que conozcan unos fabricantes de calderas que, bueno, son de los más conocidos a nivel mundial, que es una empresa que se llama Espira Sarco, que pues, seguramente se van a topar con calderas de estos fabricantes. Bueno, les voy a también dejar información que tienen que leer acerca de calderas. Nos vemos.